Pasamos a la tercera parte del tema. Vamos a hablar de lo que ocurre en la tierra mientras se proclama Jesús Rey, se proclama, se celebra, se agradece el inicio del reino eterno de Cristo. Vamos a ver qué pasaba en la tierra y para contestar esa pregunta vamos a Apocalipsis 11:18 que dice así. Se han airado las naciones, ¿no? Y ha llegado tu ira, el tiempo de juzgar a los muertos, de darle el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que veneran tu nombre, pequeños y grandes, y destruirán a los que destruyen la tierra. Muy bien, muchísimas gracias. Dice aquí, entre tanto que en el cielo se proclama y se agradece el inicio del reino eterno de Cristo, ¿qué ocurrirá en la tierra? Primera pregunta, primera parte de la pregunta. ¿Qué habrá llegado? Segunda parte de la pregunta. ¿Qué hará Dios cuando llegue el tiempo de su ira? Contestamos la primera parte de la pregunta. ¿Qué ocurrirá en la tierra mientras en el cielo se celebra y agradece el inicio del reino eterno de Cristo? Se han airado las naciones, se han airado las naciones. Este tema no lo voy a adelantar, simplemente vamos a hablar de esto en Apocalipsis 13, en Apocalipsis 15 y específicamente en Apocalipsis 16. Por lo pronto, mientras en el cielo se proclama el inicio del reino eterno de Cristo, en la tierra las naciones se han airado. ¿Qué habrá llegado? Ha llegado tu ira, ha llegado tu ira. En otras palabras, ha llegado la ira de Dios. Ha llegado el momento de Dios intervenir en los asuntos humanos como nunca antes en la historia de la humanidad. Dios ha intervenido en los asuntos humanos. Ejemplo. En el diluvio universal Dios intervino. Dios intervino en la situación de Sodoma y Gomorra. Dios intervino cuando los egipcios se negaban a dejar en libertad a los hebreos. Dios ha intervenido en diferentes momentos en la historia de la humanidad. Pero cuando se cumpla Apocalipsis 13, cuando el mundo completo promueva leyes contrarias a las leyes de Dios que perjudican a los hijos de Dios, entonces ha llegado la ira de Dios, ha llegado tu ira. ¿Qué hará Dios cuando llegue el tiempo de su ira? Hará tres cosas. En primer lugar, juzgar a los muertos y en segundo lugar, dar el galardón a los profetas santos y a los que veneran su nombre. Bien, quiero dar una información adicional. Las naciones se airan y se airan contra Dios y contra su pueblo. Eso hace que llegue el momento de la ira de Dios, y el momento de la ira de Dios en primer lugar es para juzgar a los muertos en Cristo, a los que murieron a la fe del Hijo de Dios y resucitarlos, y para dar el galardón a los profetas, a los santos y a los que veneran el nombre de Dios. Lo tercero que menciona, lo tercero que hará Dios es destruir a los que destruyan la tierra, destruir a los que destruyan la tierra. ¿Cómo se destruye la tierra? Se destruye por causa del pecado. La tierra se destruye cuando arrojamos basura en cualquier lugar. La tierra se destruye cuando quemamos en cualquier lugar. La tierra se destruye cuando destruimos la vegetación, cortamos los árboles. La tierra se destruye cuando los seres humanos pecan contra otros seres humanos. Hay muertes, hay hijos abandonados, hay ancianos abandonados. La vida en el planeta se destruye y el Señor viene para destruir a los que destruyen la tierra. La ira de las naciones
precede a la manifestación de la ira de Dios. La ira de Dios es contra los que destruyen la tierra y se menciona con muchos detalles en Apocalipsis 15 y 16. Voy a hacer un recorrido por algunos versículos de la Biblia que hablan de la ira de Dios. El primero de ellos, Romanos 1:18. Dice así: revelará desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad con sus injusticias. En la Biblia se presenta, bueno, antes de mencionar eso, la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Dice Romanos 1:18, la ira de Dios se revela contra la impiedad y la injusticia de los hombres. En la Biblia se presenta la manifestación de la ira de Dios como un evento futuro. Y vamos a leer en Romanos 2:5. Pero por tu dureza y tu corazón impenitente, acumulas sobre ti mismo ira para el día de la ira, cuando Dios manifieste su justo juicio. Bien, muchos cristianos piensan que los pecadores cuando mueren van al infierno a quemarse. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Aquí dice que Dios tiene un día para su ira y lo presenta como un asunto futuro, Y la Biblia da muchos detalles con relación a eso. Es el día de la venganza de Dios, el día de la ira de Dios es el día de su venganza. Dice Apocalipsis 12:19 lo siguiente. Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes de dar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. El día de la ira de Dios es el día de la venganza de Dios. ¿De quién se va a vengar? De los impíos que cometen injusticia contra otras personas. Dios pasa por alto el pecado de los que se arrepienten, pero no pasa por alto el pecado de los que no se arrepienten. La ira de Dios perjudica a los desobedientes, a los que quebrantan la ley de Dios, y de eso habla Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Por lo tanto, haced morir en vosotros lo terrenal, fornicación, impureza, pasiones lascivas, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Por esas cosas viene la ira de Dios sobre los desobedientes. Aquí menciona, entre otras cosas, la fornicación, la impureza, la lascivia, los malos deseos, la avaricia, y dice que por esas cosas viene la ira de Dios sobre los desobedientes. Así que la ira de Dios perjudica a los desobedientes, a los que transgreden la ley de Dios. Y en el tiempo final afecta a los adoradores de la bestia, como dice Apocalipsis 14, versículos 9 y 10. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia o su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, éste también beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero. Cuando se cumpla Apocalipsis 14, habrá dos tipos de seres humanos: los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia. Los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca en su frente o en su mano, dice, beberán del vino de la ira de Dios. Así que en el tiempo final, antes de que Cristo venga, habrá una manifestación especial de su ira contra los adoradores de la bestia. La ira de Dios llegará a su fin con las 7 plagas postreras, como dice Apocalipsis capítulo 15, versículo 1. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles con las últimas 7 plagas, con que la ira de Dios
llega a su fin. Este tema lo vamos a estudiar cuando estudiemos Apocalipsis 15, 16 y 19, por lo tanto no voy a decir nada más con relación a esto. Cuando Cristo regrese, hará justicia a los fieles que murieron en la fe del Hijo de Dios, en la esperanza de la resurrección. Los fieles serán resucitados incorruptibles para vida eterna, y los fieles vivos seremos transformados de mortales a inmortales. Cuando Cristo venga como Señor de señores, como Rey de reyes, los que habían muerto en la fe del Hijo de Dios serán resucitados para vida eterna, y los que todavía estén vivos seremos transformados de corruptibles a incorruptibles. Juntos, los resucitados y transformados, recibiremos el galardón. ¿Y cuál será el galardón? Seremos trasladados al cielo y recibiremos la corona de justicia. Llegamos a la parte final del tema de esta noche, lo que ocurre en el cielo previo a la manifestación de la ira de Dios. Y vamos a contestar la pregunta con Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, que dice así. Entonces fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo, y quedó a la vista del arca de su pacto en su santuario. Y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y una fuerte granizada. Muy bien. Antes de analizar ese pasaje y contestar la pregunta, quiero hacer un breve resumen. En el versículo 15 se oyen voces en el cielo que proclaman que los reinos de este mundo han llegado a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Luego estudiamos en el versículo 16 que los 24 ancianos se postraron y adoraron a Dios y le dieron gracias. Y luego estamos estudiando que mientras los 24 ancianos daban gracias porque se había proclamado el inicio del reino eterno de Cristo, en la tierra las naciones se airaron. Y entonces en el versículo 19 dice que en el cielo se abre el santuario, queda a la vista el arca del pacto, hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. Contestamos la pregunta, ¿qué pasó en el cielo antes de manifestarse la ira de Dios? Letra A, fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo. Letra B, quedó a la vista el arca de su pacto. Letra C, hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. Vamos ahora a dar algunos detalles. Cuando se abra el templo de Dios, cuando se corra la cortina que separa el lugar santo del lugar santísimo, se verá el arca del pacto que está en el lugar santísimo del santuario celestial. ¿Qué hay dentro de esa arca? Dentro de esa arca están las tablas de piedra sobre las cuales Dios escribió su ley. No sé si ustedes sabían que las tablas de la ley estaban escritas por delante y por detrás. Correcto. Lo que significa que los primeros 4 mandamientos estaban por una cara y los otros 4 mandamientos por la otra cara. Cuando Moisés bajó con las 2 tablas, había 4 mandamientos en una tabla y 6 mandamientos en la otra. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con el amar a Dios y los últimos 6 mandamientos tienen que hablar con el amar al prójimo. Las 2 tablas era un pacto que Dios hacía con los hombres. Y cuando hay pactos, cada uno guarda una copia del contrato.
Así que en el cielo hay una réplica o está el original de las tablas de la ley. Está en el cielo. Yo no sé qué pasó con las tablas de la ley que Moisés puso en el arca del pacto, porque el templo fue destruido en los días de Nabucodonosor. ¿Qué pasó con las tablas que estaban dentro del arca? Pues no sabemos. Posiblemente estén escondidas en alguna parte de la tierra o posiblemente Dios las trasladó al cielo, como hizo con el huerto del Edén. El asunto es que cuando el séptimo ángel toque la trompeta, lo último que va a pasar es que el arca del pacto va a quedar abierto en el cielo y ahí están las tablas de la ley. Veremos los 10 mandamientos que fueron esculpidos con el dedo de Dios, testimonio convincente de la verdad y de la vigencia de la ley de Dios. Es una tristeza que haya tantos cristianos que insisten en que la ley de Dios fue abolida. La ley de Dios es eterna, no puede ser abolida porque lo que Dios hace es perfecto y nunca caduca. Los que niegan la existencia de la ley de Dios, niegan las enseñanzas de Jesús. Leo para ustedes esta declaración tomada del comentario bíblico adventista que dice así: mentes y corazones sacrílegos pensaron que tenían poder suficiente para cambiar los tiempos y la ley de Jehová, pero en los archivos del cielo, en el arca de Dios, están a salvo los mandamientos originales escritos sobre 2 tablas de piedra. Ningún potentado de la tierra tiene poder para sacar aquellas tablas de su sagrado escondedero debajo del propiciatorio. Esa cita parece indicar que las tablas de la ley fueron trasladadas al cielo y que están conservadas debajo del trono de Dios, en el arca del pacto. Esas tablas van a ser sacadas y serán mostradas en el cielo. Como vemos el sol, como vemos la luna, como vemos las estrellas, en algún momento veremos las tablas de la ley de Dios antes de que Cristo venga, donde se demuestra que la ley de Dios siempre estuvo en vigencia. Vamos a resumir lo que hemos estudiado en esta noche. Lo primero que ocurre una vez se toca la séptima trompeta está en el versículo 15. Fuertes voces en el cielo y el anuncio de que el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y que Él reinará para siempre jamás. Lo segundo que estudiamos es la reacción de los 24 ancianos que se mencionan en los versículos 16 y 17. Se postraron sobre sus rostros, adoraron a Dios y dijeron: te damos gracias, Señor Todopoderoso, que eras y que eres, porque has asumido tu inmenso poder y has comenzado a reinar. Lo tercero que estudiamos es lo que simultáneamente ocurre en la tierra. Versículo 18 dice: se han airado las naciones, ha llegado tu ira, ha llegado el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a los siervos, los profetas, a los santos, a los que veneran tu nombre, pequeños y grandes, y ha llegado el tiempo de destruir a los que destruyen la tierra. Y lo último que estudiamos es lo que ocurre en el cielo previo a la manifestación de la ira de Dios. Versículo 19 dice: fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo, quedó a la vista el arca de su pacto en el santuario, y entonces hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. 2 grandes tesoros: la Biblia y la ley de Dios. ¿Dónde debemos tener la Biblia? En el corazón. Y cuando hablamos del corazón, ¿a qué nos referimos?
en la mente. ¿Dónde debemos tener la Biblia? Debemos tenerla en la mente, debemos conocerla y debemos amarla. Esta mañana acabé en mi año bíblico, ayer acabé en las últimas epístolas, los últimos libritos chiquitos, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Judas. Esa fue la lectura de ayer. Y hoy comencé con el Apocalipsis. Leí los primeros 6 capítulos. Y yo pensaba, Señor, qué maravilla de la Biblia. ¿Cómo es que yo no puedo memorizarla? Me encantaría saber la Biblia de memoria, pero apenas conozco unos pocos versículos, unos pocos capítulos. Pero cuánto me encantaría, porque es que es tanta la información que tiene la Biblia, que a uno se le olvida. Uno lo sabe, pero se le olvida que lo sabe. Y a veces uno quiere recordar algo y no sabe que la Biblia lo dice, pero no se acuerda dónde está. Así que yo quisiera tener una mente más grandiosa para poder memorizar la Biblia. Otra cosa que debemos tener como un tesoro es la ley de Dios. Y la ley de Dios en el Nuevo Pacto se escribe en el corazón y en la mente. La ley de Dios sí yo la sé de memoria. Esos son solamente 17 versículos. Esa yo me la memoricé sin ningún problema. Y la puedo repetir en cualquier momento porque me la memoricé. Pero más importante que memorizar textos de la Biblia, inclusive la ley de Dios, más importante que eso, es un tesoro que va por encima de todos esos tesoros y que los que rechazan la Biblia y la ley de Dios rechazan. Sí, la ley de Dios es un tesoro, la Biblia es un tesoro, pero hay un tesoro que es mayor que esos. ¿Cuál será? El tesoro mayor, más grandioso que la Biblia, más grandioso que la ley de Dios. Pero los que rechazan estos dos tesoros están rechazando el mayor de los tesoros, que es Jesús, llamado el Cristo, que es Dios hecho carne, que es el único Salvador de la humanidad y que es el único intercesor entre Dios y los hombres. Si no me puedo memorizar la Biblia, debo tener la certeza de que mantengo una relación con Jesús por la fe, por la fe. Usted puede relacionarse con Jesús todos los días, estudiando la Biblia, orando y hablando de Él, dando testimonio de Él. Y ese tesoro que es Jesús, ese tesoro sí que debemos procurar tener. Rechazar a Jesús y rechazar su ley, rechazar su palabra, es cosechar la muerte eterna. Y yo no quiero que ninguno de ustedes cosechen eso. La vida eterna es regalo de Dios para los que en Cristo alcanzan el conocimiento de la verdad, como dice Juan 17:3, para los que alcanzan la santidad de vida, como dice Hebreos 12:14, y para los que alcanzan el derecho a ser singularizados con este versículo, Apocalipsis 14:12, que dice de la siguiente manera: Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Muy bien, entonces la vida eterna es un regalo de Dios. ¿A quién se da ese regalo? Ese regalo se da a los que alcanzan el conocimiento de la verdad. Ese regalo se da a los que por la fe en Cristo Jesús alcanzan una vida santa. Ese regalo se da a aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Sus vidas están comprometidas con la voluntad de Dios. Este tema requiere una reacción. ¿Y cuál será esa reacción? Sugiero lo siguiente: me aferro a Jesús,
a su palabra y a su ley. Y elijo ser transformado a su imagen y semejanza. Elijo aferrarme a Jesús, a su ley y a su Biblia. Y elijo ser transformado a su imagen y semejanza. ¿Cómo lo voy a lograr? Entregándome plenamente al Señor. Él obra en mí el querer y el hacer. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a afirmar, si usted está de acuerdo conmigo, vamos a afirmar, por la gracia de Dios me aferro a Jesús, a su ley y a su Biblia, y quiero ser transformado a su imagen y a su semejanza. Cada día, yo oro varias veces al día, y a veces oro mientras camino, mientras manejo. No siempre me tengo que arrodillar para orar. Y en mis oraciones yo trato de mantener una comunión con Jesús. Mis pensamientos conectados con el cielo. Todo aquello que me saque de esa concentración, yo debo ir sacándolo de mi vida. Todo aquello que impida esa comunión con el Señor debe ser sacado de la vida. Y yo quiero cada vez más que Jesús sea una realidad en mi vida. Si posible, que no hable de otra cosa que no sea de Jesús. Y que pueda ver en mí el carácter de Jesús que comience a reflejarse en mi vida. El Señor le conceda a ustedes lo mismo, porque yo sé que ustedes también así lo desean.